Llegamos al final de una historia que muchos prefieren no recordar, 2025, un año que no solo pasó frente a nosotros, sino que dejó señales, tensiones y advertencias que hoy mirando atrás resultan imposibles de ignorar. En este video analizaremos cómo 2025 quedó marcado por hechos clave a nivel mundial, desde conflictos políticos que mantuvieron al mundo alerta, como la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, hasta eventos que parecían aislados pero que encajan inquietantemente bien cuando se observan en conjunto. Pero esto no termina aquí, también revisaremos profecías que supuestamente hablaban de 2025 y lo más inquietante, cuáles parecieron cumplirse y cuáles podrían haber sido solo el comienzo. Finalmente miraremos hacia adelante. ¿Qué dicen estas predicciones sobre 2026? ¿Estamos entrando en un nuevo ciclo o repitiendo un patrón que ya vimos antes? Pero la pregunta es inevitable. ¿Puede ser algo peor que el año 2020? Un año que comenzó como el inicio de una nueva era y terminó marcando a toda una generación, un punto de quiebre, un antes y un después. Los eventos que ocurrieron en el año 2020 no solo cambiaron al planeta, cambiaron la forma en la que vivimos en él. Todo comenzó como algo invisible. En enero, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria. En cuestión de semanas, los aeropuertos cerraron, las ciudades se vaciaron y el mundo literalmente se detuvo. Millones de personas quedaron confinadas en sus hogares, mientras la economía mundial se desplomaba. Las calles estaban en silencio, los hospitales colapsados, y un miedo constante que pasó de ser temporal a cotidiano. Mes tras mes, nuevas tragedias se sumaban, pérdidas humanas, incertidumbre, aislamiento. Nada parecía indicar un final cercano, y sin embargo, incluso en medio de la oscuridad apareció una señal inesperada. En diciembre del 2020, el mundo fue testigo del desarrollo de las primeras vacunas contra el COVID. Superar algo así parece casi imposible. Pero antes de sacar conclusiones, espera escuchar las profecías que apuntan a 2026, porque existen múltiples teorías, nuevas alertas sanitarias y menciones recurrentes a virus como H3N2, que para muchos no son simples coincidencias. Déjame saber en los comentarios si quieres que profundicemos en este tema, porque tal vez lo peor no quedó atrás. No todas las profecías nacen en textos antiguos ni libros prohibidos. Algunas aparecieron en pleno año 2025, con cámaras encendidas, conexión a internet, miles de personas observando. Hace solo unos días, un hombre comenzó a circular con fuerza, un hombre de Ghana, que se autoproclamó el profeta que muchos comenzaron a llamar como el Noé de África. Su advertencia era clara y alertante, un diluvio global que según él comenzaría el 25 de diciembre de 2025. El hombre aseguraba haber recibido una revelación divina, hablaba de lluvias interrumpidas durante 3 años, capaces de inundar el mundo entero. Como prueba de su fe, afirmó haber construido arcas de madera destinadas a salvar a quienes creyeran en su mensaje. Desde agosto de 2025 comenzó a publicar videos que rápidamente se volvieron virales. Aparecía vestido con un saco de yute, ayunando públicamente y afirmando interceder por la humanidad. Según sus propias palabras, ya existían entre 8 y 10 arcas en Ghana, lo que atrajo a curiosos, seguidores, incluso visitantes desde países vecinos. Como ya sabrán, esta profecía nunca se cumplió, y lejos de retractarse, dio una nueva explicación. Según él, Dios había decidido posponer el evento para terminar de construir más arcas, y las redes sociales explotaron. Pero lo que más indignación generó no fue su predicción fallida, sino la otra cara de la moneda. Mientras muchos de sus seguidores luchaban día a día por sobrevivir, él se desplazaba en un Mercedes de último modelo y llevaba una vida evidentemente cómoda. Aún así, pese a sus contradicciones, muchos continúan creyéndole. Las profecías más citadas sobre 2025 provienen de dos nombres que nunca desaparecen: Nostradamus y Baba Vanga. A ambos se le atribuyen visiones sobre guerras a gran escala, desastres naturales y crisis sanitarias y avances científicos inquietantes, aunque sus profecías, como siempre, son vagos y abiertos a múltiples lecturas, y aún así muchos creen ver patrones. Ocurrieron erupciones volcánicas como las del monte Etna en Italia y un volcán en Filipinas, asociadas por intérpretes modernos a referencias de estos profetas sobre fuego en el cielo y movimientos violentos de la tierra. A esto se le sumaron olas de calor extremas, fenómenos climáticos fuera de lo habitual y alertas sanitarias en Europa que algunos relacionaron con antiguas menciones a plagas, enfermedades y climas descontrolados previstos para este periodo. Pero ¿qué no ocurrió? Y aún así inquieta. No hubo contacto extraterrestre confirmado,
pero sí cabe destacar a Tracy y Atlas. No apareció el llamado Papa Negro, pero aún así existió la posibilidad, y muchas de las predicciones más extremas simplemente no se cumplieron, porque en el mundo de las profecías no siempre importa lo que se cumple literalmente, sino lo que deja la sensación de que algo silenciosamente está cambiando. Por eso cada fin de año ocurre lo mismo. El miedo no desaparece, solo cambia de calendario. Y cuando se habla de 2026, dos nombres vuelven a aparecer con fuerza: Baba Vanga y Nostradamus. Ambos desde contextos distintos apuntan a un año marcado por eventos que romperían la sensación de control. En el caso de Baba Vang, la profecía más viral habla de contacto extraterrestre a finales de 2026, idea que ha vuelto a circular tras informes y debates recientemente sobre fenómenos aéreos no identificados. A esto también se le suma una advertencia sobre la crisis económica global, el avance acelerado de la inteligencia artificial y desastres naturales de gran escala, junto con avances médicos como órganos sintéticos. Por su parte, Nostradamus es asociado con visiones aún más oscuras, los llamados Fuegos del Este, una guerra breve pero intensa, un periodo de oscuridad en agosto, vinculada a un fenómeno astronómico, y la imagen del enjambre, interpretadas hoy como plagas, sequías o incluso colapsos tecnológicos. Nada de esto puede tomarse con certeza, pero el hecho de que estas profecías vuelvan a ser tendencia y acumulen millones de vistas y generen debate dice mucho más sobre el momento en el que estamos viviendo, porque tal vez la pregunta no es si el futuro será peor, sino porque sentimos que algo importante esté a punto de ocurrir. Hay una profecía que no anuncia el fin del mundo, sino el fin de la iglesia tal como la conocemos, la profecía de los papas, atribuida a San Malaquías. Había una lista de 112 pontífices. Según sus interpretaciones, el Papa Francisco sería el penúltimo. Algunas profecías para este año 2026 son como un colapso interno en el Vaticano, divisiones, crisis de fe o incluso ataques modernos que afectarían la institución. Nada está confirmado, pero cuando estas profecías regresan con tanta fuerza no es casualidad. Las profecías, los conflictos, las crisis y las señales no prueban que el futuro esté escrito, pero sí revelan algo muy inquietante. Vivimos en una época donde el miedo volvió a ocupar el centro del mundo. Tal vez 2026 no traiga el fin que muchos esperan, o tal vez solo confirme que ya cruzamos un punto que no hay vuelta atrás, porque cuando tantas advertencias coinciden, la verdadera pregunta no es si las profecías se cumplirán, sino que estamos dispuestos a creer cuando el futuro deja de sentirse seguro. Pero algo es seguro, vamos a seguir con más videos, así que... ¿Suscríbete o tienes miedo?